conocimientos, anécdotas e historia de la Gnosis en la era de Acuario. B.M. Gargacuichines. Primera edición, 1981, Colombia a manera de prólogo. Queridos lectores, mi principal interés en esta obra es narrar, dar enseñanza y dirigir a toda persona que se interesa por su propia liberación, para lo cual usaré sistemas muy atacados como es el poder de la verdad, del Padre, el del amor, el Hijo, y otro ignorado como es el de la castidad científica, que implica el poder de las fuerzas geovísticas, o del Espíritu Santo como se le denomina en Occidente, el Señor de los ejércitos, el dador de vida, bajo cuyas potestades moran los iniciados del círculo consciente de la humanidad solar. Prefacio. Los acontecimientos narrados en esta obra ocurrieron en el país natal de los personajes centrales de la historia, la República de Colombia, principalmente en el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, lugar al que el maestro Samael Aunweor, entonces hierofante de misterios menores, había concurrido para encontrarse con el que había de ser su más fiel y exaltado discípulo. Julio Medina Vizcaíno, quien para ese entonces era un próspero comerciante, ignorante del elevado destino que por designios del cielo le correspondía desempeñar en este nacimiento de la era de Acuario. Los sucesos están descritos en el estilo propio del maestro Gargacuichines. Nos habla de una manera familiar, como si el autor, personaje central de la historia, nos estuviera contando los hechos en una reunión familiar al calor de una aromática taza de café, bebida que tanto ha gustado a este extraordinario personaje que, sin temor a las consecuencias, se lanzó a arrostrar los más graves peligros sociales y vitales para él y su familia, para arrancar a la madre naturaleza los secretos de la alta iniciación, esa iniciación tan escrita por tantos esoteristas de lápiz y papel pero por tan pocos recorrida. A diferencia de muchas suposiciones, la Gnosis no es una propuesta intelectual. Vale la pena acotar al margen que intelectual no es el que lee y estudia para practicar, como muchos ignorantemente suponen. Intelectual es el que lee y cree que eso es todo lo que tiene que hacer, y que con leer esoterismo, religión, filosofía o ciencias y aprender sus teorías, realmente él es un esoterista, un religioso, un filósofo o un científico, no pasando de ser un simple intelectual. Pero eso es lo que adoran las gentes de este mundo. Las poses que se da el intelectual. La sabiduría gnóstica, por el contrario, es esencialmente práctica, totalmente científica. Cuando se asevera que el desdoblamiento astral existe, es porque es comprobable y ha sido comprobado por quienes se han lanzado valerosa y tenazmente a practicar las enseñanzas de los maestros. Lo que acontece con el desdoblamiento astral, así como con los demás fenómenos ultrasensibles, es que el haberlo comprobado no significa ser maestro de la técnica, dueño del arte. Así, por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo cualquiera puede probar que los aviones vuelan. Le basta con subirse a uno. Pero eso no significa que cualquiera puede hacer volar un avión. Para ello tiene primero que hacer un curso completo en el que le enseñen los complejos secretos del vuelo del avión y después atreverse a pilotear uno. Igual ocurre con el desdoblamiento astral. Comprobar que el desdoblamiento existe no es sino haberlo hecho alguna vez, pero eso no significa que el tal fulano sepa salir en astral. Debe aprender primero. En ese sentido podemos decir que un gnóstico es aquel que sabe salir consciente y positivamente en astral, un discípulo el que lo ha comprobado y un estudiante el que lo ha leído. Las enseñanzas de los maestros de la logía blanca son postes de indicación en el camino del discípulo, pero el discípulo no debe olvidar nunca que su guía es su real ser interior. El poste que señala una ruta puede estar señalando una dirección equivocada ya que alguien pudo haberlo torcido para engañar al estudiante. Ese alguien puede ser un instructor que interpreta, un demonio que se disfraza, e inclusive los mismos yoes del bodhisattva dormido de un maestro. Por tanto, un discípulo que no estudia y que no investiga a través de la ciencia gnóstica con todos sus sentidos y elementos de juicio bien abiertos, es un candidato seguro al fracaso. Este hecho se ha observado continuamente en los grupos del movimiento gnóstico. Personas que no han estudiado y mucho menos trabajado en el desarrollo de las facultades convenientes, han estado en un grado de inconsciencia tan profunda que no han sido capaces de reconocer a los perversos, a los blasfemos, a los calumniadores y a personajes tenebrosos de las más variadas características, y los han seguido ciegamente porque nunca han aprendido a buscar a su propio ser y a asumir la responsabilidad de sus propios actos.
Entonces los oímos diciendo: es que el maestro tal dijo, es que el misionero tal ordenó, y pretenden escudar la ignorancia de la doctrina y su propia ceguera interior, su profunda inconsciencia, culpando a quien está realizando el mal porque probablemente no sabe hacer otra cosa. Aquellos que justifican sus acciones equivocadas escudándose en los demás son al menos dignos de compasión, cuando no de menosprecio. En los ejemplos vivientes descritos por el maestro Garga Kuichines en este su proceso iniciático, que múltiples veces hemos escuchado atentos, de los propios labios de su autor en las diversas ocasiones en que hemos tenido la fortuna de coincidir con él cuando los está relatando, podemos observar realmente las huellas de la doctrina de nuestro Señor el Cristo, el vía crucis de los grandes iniciados, las lágrimas de sangre derramadas por amor a la humanidad, que no esas historias dulzonas de muchos pseudo-esoteristas contemporáneos que más que enseñanzas esotéricas parecen novelas rosas para hacer soñar de ilusiones a los crédulos lectores. Al contrario de todas esas ideas dulces sobre la vida iniciática narradas por teorizantes. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a través de Mateo 11:12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan, y los maestros Samael Aun-Weor y Garga Kuichines nos demuestran con su propio ejemplo vivo que así es. Las máximas bíblicas que nos hace sentir en toda su magnitud el maestro Garga Kuichines con su sorprendente relato autobiográfico son aquellas escritas en el capítulo 6, versículos 19, 20 y 21 del Evangelio de San Mateo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan, ni hurtan. Porque donde estuviese vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O aquella otra de Mateo 6, 24, 25 que dice: ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido. Pero por encima de todo, nos enseña con el ejemplo fehaciente de su vida vivida, que muchos hemos tenido la fortuna de conocer, que la siguiente sentencia bíblica es una promesa de Dios que se cumple hoy como siempre. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6. 33 La realidad del sendero iniciático es que a las gentes del mundo no les gusta el camino, ni quienes lo recorren, porque es duro y amargo ya que implica enfrentarnos contra todas nuestras propias maldades psicológicas. Y al valeroso que se atreve a emprender dicho camino los habitantes de este mundo tenebroso del Kali Yuga se le ponen en contra pidiendo a voz en cuello su crucifixión. Y es que en verdad, como dijera el evangelista Mateo, las gentes de este mundo quieren honrar a Dios cumpliendo doctrinas y mandamientos que ellos mismos han hecho, pero olvidando que el altar del Dios vivo es nuestro corazón y su fuerza el amor, y que no son los caprichos mundanos y las consejas mezquinas de los hombres los que señalan el camino de Dios, sino nuestro propio Padre que mora en secreto, y al que podremos llegar solo después de férreas purificaciones y santificaciones, que no mojigaterías y falsos pudores impuestos por la propia mezquindad de nuestros semejantes. Finalmente diremos que esta obra histórica deja bien en claro para la posteridad lo que muchos tenebrosos han querido falsear, y a lo que muchos discípulos indecisos lamentablemente han contribuido cuando socarronamente han silenciado sus testimonios, y es el que la labor de difusión de la doctrina gnóstica en Centro y Suramérica fue una obra exclusiva del señor Julio Medina B., venerable maestro Garga Kuichines, quien entregó su capital económico y su vida misma a dicha labor para expandir la doctrina del maestro Samael Aun-Weor, labor que le ha merecido la encarnizada persecución de los tenebrosos, persecución que aún hoy día es notoria, pero que a la vez le ha hecho ser digno a los ojos del cielo de merecer los títulos de Buda viviente y maestro calificado de misterios mayores, así como de ser el único con suficientes méritos ganados para ser el patriarca de nuestra Santa Iglesia Gnóstica después de la desencarnación de nuestro amado maestro Samael Aun-Weor, avatara de Acuario y primer patriarca de nuestra
nuestra iglesia, y quien efectivamente legó su sucesión teocrática en el maestro Garga Cuichines por medio de en el Congreso Gnóstico de Caracas, realizado en octubre de 1978, y que remeció profundamente las filas de los tenebrosos en un temblor que todavía deja sentir sus efectos. No quiero concluir este prefacio sin antes agradecer la confianza del BM Garga Cuichines al permitirnos ordenar los apuntes para su libro, tarea nada fácil, máxime si consideramos que se trataba de ordenar apuntes 3. De recuerdos que se agolpan en su memoria, trayendo experiencias vividas en una época en que los acontecimientos se sucedieron a una velocidad impresionante y en una proporción tal que harían flaquear al guerrero más templado. Igualmente queremos agradecerle el solicitarnos prefaciar su libro, petición que nos sorprendió gratamente y proposición ante la que no tuvimos ninguna duda en aceptar, a pesar de saber la gran responsabilidad que ello implica a los ojos de la venerable Logia Blanca y el Sagrado Colegio de Iniciados, pero que repetimos, aceptamos porque en múltiples ocasiones hemos reiterado al maestro Garga Cuichines estar dispuestos para servirle en lo que él nos solicite. Y esta era una ocasión más indicada para demostrarlo. Jorge E. Medina Barranco. Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 1981. Capítulo primero. Señales del destino. Desde niño sentí inclinación por la oración, por la religión, por la superación. Me contaba mi madre que estando gestada de mí antes de yo nacer, ella encontró un objeto que creyó era una moneda de 5 centavos, moneda de tamaño muy grande, como la actual de un peso colombiano, y ya en desuso. En esa época 5 centavos era bastante dinero, ya que 1 centavo servía para comprar un medio de café y un medio de panela y servir a 4 personas, lo cual hoy solo se puede hacer con 6 pesos. Esto que referimos era allá por el año de 1908. Al examinar mi madre la moneda, se dio cuenta que se trataba de una piedra, se sintió engañada y la tiró al suelo a un lado del camino. Días después, ya olvidado el incidente, volvió a encontrar la supuesta moneda. Al sentirse otra vez engañada, la tiró a un solar abandonado y así pensó evadir definitivamente el engaño. Pero cuál sería su sorpresa cuando, unos meses después, le tocó entrar a ese solar y encontró nuevamente la moneda, optando entonces por recogerla, la examinó minuciosamente y le descubrió unos ojitos, la mostró a otras personas de la casa y nada veían de raro en la piedra. Como estaba ya cerca el dar a luz, el parto, optó por meterla debajo de su almohada. Nací yo el día 3 de octubre y pasó mi madre su dieta de 40 días en cama. En aquel entonces los cuartos de las parturientas permanecían a oscuras, por ello no podía mi madre observar su piedra para ver las señales y desesperaba por verlas porque había tenido revelaciones al respecto. Pasada la dieta de los 40 días, cuando volvió a tener luz en su alcoba, sacó su piedra moneda, la miró, me contaba el maestro aún weor que recorrió toda clase de caminos. La teosofía, el espiritismo, escuelas de todo tipo y licores y que cansado de tanto andar, buscando el camino secreto, se iba al cementerio central de Bogotá y era tal su desespero por encontrar el verdadero camino iniciático que golpeaba las tumbas de los muertos y le decía: muertos de ultratumba, mostradme la senda ya que los vivos no la conocen. Se acostaba a dormir sobre las tumbas del Camposanto e inclusive se metía dentro de las tumbas vacías desde donde invocaba a los muertos, pero nada sucedía. Me contó que en esa época de andanzas en Bogotá, tratando de levantar los fuegos espinales, se juntó sexualmente con diversas mujeres sin perder su esperma sagrado y que su actitud sorprendía a unas y otras. Que entre aquellas damas creció su fama de ser inagotable y se habló de su fortaleza y virilidad hasta el extremo de que recibió ofertas halagadoras, pero que rechazó porque él solo pensaba en la senda. El maestro Viracocha le había mostrado la senda y él debía buscarla por medio del sexo. Me decía: practiqué hasta la extenuación el gran arcano tal como lo enseñó el Dr. Krumeyer en su obra La Iglesia Gnóstica, porque yo había leído las famosas palabras de ese maestro. Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular el semen, palabras que, como ya sabemos, las dice el maestro Viracocha en su Iglesia Gnóstica pero en latín, y que el inquieto joven Gómez, ansioso de la sabiduría secreta, las había traducido al español para comprenderlas. Sin embargo, a pesar de practicar intensamente castidad, no despertaba internamente.
Y al no darle resultado esta práctica y convencido de que estaba perdiendo su precioso tiempo, había manifestado: Huiracocha, también resultaste un farsante más, y decidió entonces abandonar el camino de la castidad. Desesperado, anduvo por todos los caminos de Colombia y me contaba que cuando amanecía en pueblos desconocidos, sin 5 centavos en el bolsillo, sin con qué tomar un café tinto, se preguntaba: ¿hasta cuándo, Padre mío, me tendrás en esta angustia? Me contó que siguió caminando tierras, que buscó compañera y la encontró en el departamento de Antioquia. Esta anécdota de cómo se conoció con la que había de ser su sacerdotisa es sumamente simpática e interesante, por la forma extraña en que ocurrieron los hechos. A continuación relato lo que el maestro me contó a mí. Andando por las tierras de Antioquia, sin 5 centavos y sin dirección, al pasar por un poblado pequeño, vi a una mujer lavando en una quebrada, riachuelo, bajé la cuesta, hablé con ella y le dije: vine por ti. Ella me contestó: y yo te estaba esperando. Le dije: vamos, y ella me contestó: espera que termine de lavar, esta ropa. Pronto lo hizo, la recogió sobre unas piedras y salió. Me preguntó: ¿para dónde vamos? Y le respondí: a donde tú quieras. Luego continuó el maestro diciéndome: yo me ganaba vida leyendo manos y también preparaba algunas pomadas para dolencias, dolores de cabeza y contusiones, generalmente caminando a pata, a pie. Así recorrí media Colombia. La negra, nombre familiar que el maestro le tenía a su esposa, le contó que ella sabía salir en cuerpo astral, que ella sabía que él llegaría por ella, que por ello se había ido a la quebrada con algo de ropa para no infundir sospechas entre sus familiares. La negra le enseñó a salir en astral, pero por el lado negativo, con oraciones negativas e invocando a Santa María de la Altina, e iban a España a la casa de la brujería. Allí se relacionó con gentes de mucha influencia. Sin embargo, esto no le interesaba porque lo conduciría por el camino tenebroso y estaba luchando era para conocer el sendero de luz, no el de tinieblas. Pero lo único real era que había aprendido a salir en astral y aprovechó este conocimiento para hacer grandes reflexiones sobre las salidas en astral que lo condujeron a pensar: si por el camino negro he logrado salir, ¿por qué no buscar el camino blanco? Volvió a buscar el camino de la castidad, a no perder su sagrada esperma y a transmutarla hasta que un día cualquiera despertó en lo interno ante el altar de la iniciación. Allí se vio como un hierofante de novena iniciación de misterios menores. Un maestro de la logia blanca lo acompañaba y a él le preguntó: ¿por qué he despertado? Y ese maestro le respondió: porque has utilizado la castidad científica. Y el maestro aún peor le dijo: ¿y por qué no desperté en Bogotá donde la practique hasta la saciedad? Y el maestro de la logia blanca le respondió: porque eras adúltero. Y efectivamente así había sido, el maestro había utilizado muchas mujeres deseando despertar, mas no lo logró porque violaba el 9º mandamiento: no adulterar, no desear la mujer del prójimo. Él se dio cuenta del error cometido, comprendió y guardó silencio, pero juró ante aquel altar no volver a cometer más ese delito y seguir la enseñanza de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que tengan en cuenta esta experiencia varones y hembras, quienes utilizando el adulterio se juntan tratando de transmutar sus energías para despertar internamente, fracasan triste e inevitablemente. Al volver al cuerpo físico después de esa experiencia, el maestro le comunicó lo sucedido a su esposa, la negra. No volvieron a tener más hijos y se guiaron por los amados maestros de la venerable logia blanca. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, se recordó de la oferta hecha al doctor Romero Cortés de buscarle cuando despertara internamente y por ello se vino a Santa Marta. Pero recordemos que también vino en busca de un viejo discípulo de vidas anteriores de quien supo que andaba por estas tierras costeñas, el señor Julio Medina Vizcaíno, y por ello cuando me reconoció me dijo: vais mal, eres una nagarica, tu camino es negro. 7. Recordaba que el profesor Cherencilín me había pedido que hiciera el curso de anagarica, mas yo le rehusé porque no me llamó la atención. De manera que al tratarme el maestro de anagarica el título me sorprendió. Él me invitó para ir a Santa Marta, salimos ese día y llegamos a una pequeña casita, era la casa del maestro, quien tenía pocos días de estar allí. Entramos y llamó con voz de mando: negra, ¿conoces a este amigo que te traigo?
Y ella contestó no lo conozco, mas él le dijo repáralo bien, entonces ella sonrió y contestó, el Anagarika de Ciénaga. Esa primera entrevista me cayó mal, pero volvimos a vernos. En una ocasión, estando en Ciénaga, le pregunté, maestro, ¿por qué siendo yo buen hijo, buen padre de familia, buen hermano, buen esposo, buen ciudadano, buen jefe en mis oficinas usted me tilda de mago negro? Y él me respondió porque eres una sombra oscura y le pregunté por qué soy una sombra oscura. Y me contestó porque eres fornicario y yo le contesté que de malo tiene eso. Todos los humanos son fornicarios y él me dijo son fornicarios porque este mundo está perdido, se fueron contra las ordenanzas del Señor Jehová. Son fornicarios, pestilentes e inmundos. Estas palabras fueron muy duras para mí y traté de inmediato de conocer y analizar esos calificativos, porque para mí todas las gentes eran buenas, amables, distinguidas, generosas, en fin un mundo maravilloso, y él me contestó porque ahora eres uno de ellos, por eso no ves diferencia. Pero cuando tú te escapes, entonces sí notarás diferencias, y qué grandes. En ese entonces yo era amigo de comprar loterías, y deseando ayudar al maestro con el dinero ganado por ese medio, le ofrecía participación y él me decía, abandona ese mal hábito, el dinero que obtenemos por esos medios corresponde a miles de lágrimas de gentes que quieren por ese medio aliviar sus angustias. Le prometí no volver a gastar mi dinero en esa forma, pero la necesidad de ayudar me impulsaba nuevamente. Él se daba cuenta de inmediato y repudiaba mi debilidad. En una ocasión duré un tiempo sin comprar las loterías, pero nuevamente volví a reincidir. Compré y guardé cuidadosamente el billete sin contarle nada al maestro. Al visitarlo otro día después de esa compra me dijo, tienes 4 fracciones de lotería terminadas en 65. Me sorprendió su afirmación pero ni modo de negarle, pero eso sí, le dije ¿y usted cómo se enteró? Y me dijo anoche estuvimos hablando en lo interno y sin preguntarte me informaste de que tenías 4 fracciones en 65, que tú pensabas ayudarme económicamente y te rechacé la oferta. Más tarde, cuando se hicieron grandes limpiezas para mejorar la atmósfera terrestre, entre los muchos tenebrosos iban los que inventaron las loterías y toda clase de juegos dañinos para la humanidad. En esa época de comienzos no hubo consagraciones ni había ningún libro escrito del maestro. Entonces visitaba diariamente al maestro para obtener el conocimiento vivo, ya que la instrucción era personal, los relatos interesantes y las prácticas a montón. Yo invitaba a mis amigos, que siempre fueron muchos, a que asistieran conmigo a escuchar al maestro, pero generalmente se horrorizaban de la enseñanza, por lo cual yo le preguntaba al maestro que por qué las gentes se horrorizaban de sus enseñanzas y él me respondía, es que las tinieblas se horrorizan cuando la luz las precipita en el abismo. Mis amigos del comercio, clubes sociales, conocidos, mi familia y toda esa gente andaba alarmada conmigo por el abandono de las costumbres sociales, reuniones, bailes, entierros, cine, cumpleaños, libaciones, mujeres, etc. Un rumor sordo, permanente, caía sobre mi persona. Mi esposa y compañera sufría terriblemente por haberme convertido en el blanco de todas las miradas. Se me señalaba y tildaba de loco. Yo seguía visitando al mago, como llamaban al maestro los incipientes detractores, pero no lo podía llevar a mi hogar porque eso provocaba terribles murmuraciones. La vida se me volvía un infierno. Anoten todos estos acontecimientos los seguidores de la senda, que con justa razón el texto bíblico dice que el mundo solo quiere a los del mundo. Y en verdad el mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él, el mundo solo quiere a lo mundano. Vicios, perversiones, lujuria, fornicación, adulterio, etc. En el año de 1949 habían surgido ya varios estudiantes de Gnosis, de entre los cuales me recuerdo a los señores Arango, antioqueños, y Juan José Rodríguez, cienaguero, quien más tarde llevó a vivir al maestro a su hogar por 1 o 2 meses mientras encontraba una casa aparte para él y sus hijos pequeños. Eran tantas las enseñanzas que a diario recibía del maestro, que en mí bullía el deseo de que otras gentes conocieran aquella sabiduría, y le lancé la idea. Maestro, ¿por qué no escribe un libro dando tanta clave que usted tiene? Y de inmediato me contestó. Maravilloso, yo tengo la sabiduría y tú el dinero. Tírate la gran parada, unámonos a favor del mundo. Yo los escribo y tú los editas.
Me pareció formidable aquella propuesta, pero al llegar a mi hogar vinieron las reflexiones. Mis yoes satánicos me decían: tú expones el dinero, ¿y el que expone? Sin haber salido libro alguno ya te están cogiendo rabia, ¿cómo será el día que salgan? ¿Y si te los fían y no los pagan? En fin, cientos de interrogantes todos adversos, y el maestro me descubría y decía: ¿cómo es de tremenda tu mente terrena? Tienes que dominarla porque ella es la morada de todos vuestros males. Terminaba convencido de que era una necesidad servir al mundo y que yo debía servir, pero llegaba a la casa y nuevas reflexiones me obligaban a no meterme en nada porque veía que era un mal negocio. El maestro me decía que no lo hiciera como negocio, sino como un servicio a la pobre humanidad doliente. 8. Después de muchas oposiciones de mi mente terrena, al fin determiné arriesgarme. Esto era por el mes de mayo de 1949, cuando aún no había tomado el camino iniciático. Entonces el maestro me dijo: así como tú has dudado tanto de mí, permítase que yo también dude de ti. Le pregunté que por qué y me contestó: yo no me expongo en manos de tu Satán. Tengo que prepararte para la iniciación y que tomes el camino de la castidad total, porque por ahora cuentas con tus propios impulsos pero te falta la cristificación. Por ahora el trato lo haría con tus 4 cuerpos de pecado. Me preparé para el día 27 de julio de 1949. Me lancé a vencer al jefe de mis legiones y mi Señor el Cristo me salvó de ese siniestro ser. Pero antes de relatar los detalles de mi iniciación, vale la pena rememorar algunos acontecimientos que representaban mis primeras pruebas como aspirante del sendero. Capítulo 3. Mis primeros pasos en el sendero. El gran arcano, lo indecible hasta entonces, el maestro Karu Meyer, Huiracocha, lo había dado antes en su libro La Iglesia Gnóstica, pero en latín. Por consiguiente, inaccesible para la mayoría de los lectores. En el año de 1949 me encontraba en este dilema. Con 10 años de casado y 4 hijos en el matrimonio, por una parte, y con todos los compromisos familiares y económicos que ello me representaba. Y por otro lado, el conocimiento de una clave trascendental que me implicaba terribles renuncias personales, familiares y sociales, como ya lo podía notar por las críticas. Transmutar la semilla humana en energía y luz no es cosa fácil, y por encima de todo sabía que sobre mí pesaban por lo menos 20 años de fornicación, que por tanto fornicar ya era costumbre en mí, y sabemos que la costumbre hace ley. Había comenzado desde agosto de 1948 la virtud de la castidad, época en que nuestro último hijo, Jorge, tenía 1 año y había nacido 12 meses después del anterior. Yo seguía el método del ritmo de Ogino y Knaus, y los 2 últimos nacieron a pesar de seguir las reglas del ritmo. Cuando el maestro me habló de la transmutación alquímica, a mí me fascinó el nuevo sistema, pero mis esfínteres que guardan el esperma sagrado ya estaban demasiado usados, estaban relajados, sin fuerza alguna, y por ello me tocó utilizar los 3 últimos meses del año 1948 para dedicar mi energía seminal a restaurar mi cuerpo físico, que ya estaba muy gastado. Me figuraba un albañil dentro de un caserón viejo con tierra, cemento, agua y un palustre, haciendo reparaciones, tapando huecos, renovando aquel viejo caserón. Esta labor me mostraba con hechos vividos las mejoras que a diario se producían en la vida práctica, tal como lo haría cualquiera de ustedes, que si notaran que están reparando su cuerpo como se restaura un cuarto destruido, si alguien les llegase a decir que no fuesen locos y majaderos, todos los cambios que están palpando les permitirían conocer que no están perdiendo el tiempo y que los majaderos son los otros, los críticos ignorantes de la técnica de la castidad. Al fin, desde el mes de enero de 1949 comencé a trabajar en el Gran Arcano, pero cometí el error de muchos novatos. No consultar, no explicar a la esposa la nueva forma de vida sexual. Ella al momento se dio cuenta, pero gracias a Dios no protestó, como en general se ocurre con la mujer a la que no se le aclara lo de la castidad por parte del marido. A mi esposa desde el comienzo del matrimonio la fornicación le pareció algo sucio y asqueante. Yo me aproveché de esa virtud de mi sacerdotisa y al momento comencé a sentirme diferente, más lúcido, lleno de nuevos ánimos, más impulso, más voluntad, más alegría y una interminable cantidad de hechos y cosas superiores. Mi rostro se tornó brillante, juvenil, sonrosado, alegre, festivo.
pero al par se me presentaron problemas de todo orden. En lo familiar, comercial, social, amistades, que, como anotábamos en el anterior capítulo, originó un rumor sordo en contra de mi persona. A los amigos y familiares les molestaba mi amistad con ese hombre, el maestro. Me criticaban de que salía con él, de que no atendía mis negocios, de que ya no tomaba licores, de que no aceptaba un simple cigarrillo, de que no concurría a la parroquia, en fin, de todo aquello que por sanidad interna nos toca abandonar para desligarnos del mundo externo. Recuerdo que mis compañeros rotarios, a los cuales jamás he abandonado, pues para esa época tenía 14 años de rotario. Hoy tengo ya 46 años de serlo, soy veterano activo, o sea que desde hace 26 años poseo esta calidad, la cual me permite entrar a cualquier Rotary del mundo sin estudio ni reserva. Al darse cuenta que ya no tomaba en las fiestas de compañeros, me preguntaban motivos y tenía que decir la verdad para no irme en contra de la voluntad del Padre bien amado. No mentir. Y mi entendimiento, presto a salvarme, me daba de inmediato la contestación lógica. Me anotaban mis compañeros, cuando me brindaban un whisky o similares. Compañero, acompáñanos con este traguito, y al rechazarlo venía el reclamo amistoso. Compañero, antes bebías y alegrabas las fiestas con nosotros y hoy no quieres hacerlo, ¿por qué? Y sin perder mi alegría les contestaba de inmediato: ¿a ustedes para qué toman? Y me decían lo natural para ellos: compañero, para estar alegres y contentos, pasar un rato agradable, ameno, a lo cual yo les respondía: yo vivo alegre y contento, entonces ¿para qué bebo? Si yo estuviera triste también bebería. 9. Es que los gnósticos tomamos el vino de luz del alquimista, las benditas aguas de Amrita, las aguas seminales de la vida. Por ello el Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en su calidad de Cristo cósmico, el cual confunden los humanos con la humana persona de Jesús de Galilea. Efectivamente, todo en nuestra vida resucita cuando aprendemos y sabemos convertir las aguas seminales en el vino de luz, en el vino de alquimista, lo cual requiere la dirección y maestría de nuestros divinos predecesores. Samael Aun Weor nos enseñó a matar nuestros defectos como el primer factor de la revolución de la conciencia, porque nuestra conciencia o alma, como le conocemos en Occidente, está embotellada, encerrada entre nuestros defectos y yoes satánicos. Imaginémosla encerrada en un círculo como si ella fuera el centro o núcleo central, rodeada de millonadas de círculos que la circundan y no le permiten salir afuera del círculo o circunferencia en que se encuentra embotellada. Nos toca primero matar, arrasar, destruir esa millonada de obstáculos, valiéndonos de 3 cosas. Primero, de la intervención de nuestra bendita Madre Ramio, María al revés. Segundo, de la acción simultánea de la transmutación o conversión de la esperma sagrada en energía, para convertir la energía en fuego sagrado y este fuego en luz. Y tercero, de la devoción y pureza del acto sagrado. Nos toca pedir tanto el auxilio de los amados maestros de la venerable Logia Blanca como de los maestros del Sagrado Colegio de Iniciados, a nuestro maestro interno, amén, de una recta conducta, para poder conquistar la subida de esa energía sagrada por la espina dorsal, el árbol de la vida como la llama la Sagrada Biblia. Hay gentes que se enteran de esta sabiduría a través de los libros de enseñanza, o la dirección de un estudiante o aprendiz de nuestra sabiduría, y con tan buenas armas se lanzan por su cuenta a hollar un sendero que es escabroso y difícil, lo cual significa fracaso seguro, porque toman el camino contrario, el satánico o tantrismo negro. Igual sucede con los amigos que se informaron de las fórmulas nuestras para salir en astral o con su cuerpo astral, hacen las prácticas y lograr salir conscientes a las dimensiones superiores de la naturaleza y se llenan de inmensa alegría que luego se transforma en terrible temor porque les falta el poder crístico que los pueda defender de lo que los aceche en esos mundos para ellos desconocidos, poder que le permite al gnóstico ganar cualquier batalla en los mundos internos. Lo otro que también hacen esos tontos, y aún los estudiantes nuestros, es contar lo que vieron. Tontos, chismosos, los que cuentan lo que vieron les cierran inmediatamente el paso a esas dimensiones, porque a los chismosos no los aceptan ni en el cielo ni en la tierra. Después afirman que es falso eso de la salida consciente en cuerpo astral. Para manejar un vehículo cualquiera debemos conocerlo. Nuestro cuerpo es un vehículo que debemos conocer ampliamente. Cuando nosotros aseveramos que tenemos 7 cuerpos, los materialistas se burlan y ríen de nuestras aseveraciones porque en sus conocimientos jamás se habló de ellos.
Pero nosotros conocemos esos 7 cuerpos y se le denomina así: físico, causal, o vital, astral, mental, 4 cuerpos que se conocen como cuerpos de pecado, y 3 superiores que son el de la voluntad, el del alma y el del espíritu. Esos 7 cuerpos, después de un adiestramiento conveniente, los utilizamos para obtener conciencia o conocimiento superior o alma como se le denomina comúnmente. Más adelante, por instrucción, daremos a conocer las muchísimas ventajas de nuestros cuerpos existenciales, porque nosotros nacemos con esos cuerpos pero son protoplasmáticos, lunares, y después los transformamos en cuerpos solares con el esperma sagrado, a través del arte regio transmutación alquímica. Los externos se burlan socarronamente de estos conocimientos y confunden al novato o buscador de la senda. En el fondo, nos ayudan a seleccionar y buscar a los más capaces, dejando a un lado a los tontos e incapaces. A mis amigos y compañeros de hace 33 años les hablé de este conocimiento, para que aprovecharan el esperma sagrado, pero se burlaron de mí y de mis teorías. Hoy los veo, con dolor, viejos, arrasados, extenuados, liquidados. Muchos de ellos ya no salen a la calle por temor de que un niño corriendo los tumbe o derribe al suelo. Mientras que la transmutación o aprovechamiento del esperma sagrado nos llena de fuerza y valor, la pérdida de ella nos convierte en cobardes y débiles. Los humanos están apegados a sus costumbres y tradiciones y con ellas sucumben pero no modifican. Pero volviendo a nuestro relato, les contaré que al decidirme definitivamente a recorrer el camino iniciático, me tocó someterme a las pruebas del guardián del umbral mundial, las 4 pruebas de tierra, aire, agua y fuego y de inmediato a la del salón ígneo, y cada una de estas pruebas vencidas dan derecho a festejos o fiestas inefables, felicitaciones de los hermanos de la luz, música inefable, regocijo y dicha o felicidad. En el próximo capítulo narraremos acerca de cada una de ellas.